Nueva constituyente o golpe de Estado a la institucionalidad. A la vista está un régimen de terror y de cargamontón. Petro quiere una confrontación de grande envergadura que termine en una guerra civil. A él no le interesa, hasta le gusta que sea por ese medio, para imponer lo que él dice, el poder del pueblo a través de cabildos regionales y una desarticulación completa del ordenamiento jurídico a través de leyes propias, en una constelación, una atomización de la ley en toda Colombia, que sería el marco de una nueva constitución. Pero esa anarquía vendría mediante un régimen del terror, de cargamontón, de dictadura y de mordaza. Lo único que puede solucionar eso no será entrar en las arenas del marco político o jurídico como muchos piensan, es volver a rescatar los valores religiosos de nuestra querida patria y reconstruir Colombia en el marco de Insignium Crucis. Bienvenidos, quédense porque este tema es muy importante. Ya están los lineamientos de lo que pretende Petro a partir de ahora en esta nueva fase de su gobierno, que Colombia todavía no ha despertado y va a ser dramático, va a ser terrible. Preparémonos para esa desmanes y caos y mordazas y persecuciones que van a haber. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista del Centro Cultural Cruzada, hoy 9 de abril del 2024. El Centro Cultural Cruzada, la legítima continuadora de los ideales de tradición, familia y propiedad y de la obra del pensamiento y acción del profesor Plinio Correa de Oliveira. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Los invito a que se suscriban a este canal de pensamiento católico en que siempre procuramos colocar los temas de actualidad y analizarlos a la luz del pensamiento católico con objetividad, pero siempre con principios morales, con principios de altos valores que son los que han significado a nuestra querida patria y a toda Iberoamérica en general, nacida de la cuna de la fe de nuestra madre patria, España. Estamos ahora en un momento muy crucial después de la derrota de los principales proyectos del gobierno comunista de Petro, ahora con el hundimiento de la reforma de la salud. Petro es un nuevo personaje amenazante, yendo a los hechos de manera dictatorial, totalitaria, acabando por expropiar, confiscar totalitariamente a la EPS Sanitas, amenazando con otras. Se hace de la mayoría de los colombianos bajo el control del Estado para la salud de ellos, de manera tal que mediante los hechos él terminó haciendo una reforma de la salud a través de documentos falsos que justificaron esa toma de Sanitas con cifras enteramente equivocadas. Es exactamente falsedad de documentos, un delito gravísimo, pero a él no le interesa. Entonces él amenaza ya con desmanes, con el poder del pueblo, con colocar en las principales ciudades del país, en las plazas públicas, asentar primeras líneas que van destruyendo la institucionalidad, el orden y respetando las autoridades legítimas, el orden público y simple y sencillamente no importándole más la institucionalidad que él dice que es paramilitar, que es un cartel de corrupción, como que si los hechos no nos han mostrado que el régimen de Petro ha sido 100 veces más corrupto que las otras corrupciones. La corrupción se multiplicó por centenas de veces y de una manera mucho más descarada, simplemente que por algún efecto no están siendo acelerados esos procesos, como que si hubiera una mano que lo protegiera. Entonces él amenaza con un poder, con una nueva constitución,
pero él dice que no va a ser a través del Congreso, porque el Congreso es la institucionalidad corrupta, porque simplemente no le aceptaron las reformas de base, entonces todo es corrupto porque no es conforme a su proyecto político. Entonces él dice que no va a ser vía elecciones, no va a ser Asamblea Nacional Constituyente, sino que va a ser la Constitución del pueblo. Eso suena un tanto raro para quienes no estamos enterados de qué normas legales le podrían permitir. Y mismo el propio Petro consulta a Néstor Osuna, el ministro de Justicia, si hay alguna manera de convocar a una constituyente sin necesidad de pasar por el proceso electoral. Es decir, él mismo sabe que es que él sabe que pierde, porque él es impopular. Pero él dice que es que no, los cuerpos electorales, Consejo Nacional Electoral, Registraduría, está corrupta y que por eso la institucionalidad corrupta lo va a hacer perder. Pero la realidad es otra, es que esa misma institucionalidad electoral que sí lo llevó al poder a él, ahora sabe que hay una gran impopularidad que lo va a rechazar a él. Entonces simplemente la acusa de ser parte de la corrupción. Entonces, él comienza pues a querer proponer cabildos populares, regionales, que desconocen la institucionalidad y que se va contra esa Colombia que ya se institucionalizó en base a la Constitución del 91 y por lo tanto formó sus instituciones, su ordenamiento jurídico. A pesar de que no es de mi gusto y de todos los católicos no es de nuestro gusto, la Constitución del 91, que ya dio y sentó las bases para un sistema comunista, simple y sencillamente para el gusto de los gobernantes de turno. Pero, en fin, al fin y al cabo, eso, frente a la anarquía que propone Petro, es realmente un aspecto conservador. Ustedes ven que vamos siendo llevados para un proceso cada vez más anárquico, cada vez más radical, de un postmarxismo como el que estamos viviendo hoy en día. Les cuento también que Petro, en una reunión en la Escuela Superior de Guerra, en presencia de unos 400 o 500 candidatos a coroneles y generales, él fue y todos pensaban que iba a ser una reunión sobre seguridad, disertar sobre las posibilidades de seguridad del país, justo en un momento en que el país está en un caos en orden público, con varias repúblicas independientes, con una violación sistemática del cese de fuego, de manera tal a que simple y sencillamente los grupos subversivos comunistas y la delincuencia se ha tomado el país y no existe ley. Pues no, él no habló de eso, él habló de arbolitos, de maticas, de animalitos, de la selva, de la forestación, de las aguas, de la minería y de toda una serie de, disculpen ustedes la expresión tanto categórica, de estupideces por las cuales se están queriendo engañar a los colombianos. Hasta que el senador Galán lo interpeló y le dijo: doctor Petro, queremos aquí ver un poquito sobre el orden público y la seguridad. ¿Usted pretende hacer una constitución en el marco de la institucionalidad a través del Congreso, a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Él cínicamente siguió hablando de animalitos, de pajaritos y del agua limpia, para de un momento a otro concluir con una afirmación gratuita: será la Constitución del pueblo. Y por lo tanto, la institucionalidad no puede corromper eso. Ustedes ven que aquí entra un nuevo paradigma que es muy grave, porque eso se da también en el marco de una dimensión, una disposiciones ejecutivas a la brava que amenazan ser de cargamontón, sistemáticas. Por ejemplo, lo de la reforma a la salud, a la mala, interviniendo, expropiando la EPS Sanitas mediante documentos de falsedad, en falsedad de documentos, muestra que él puede comenzar a venir con una catarata de medidas ejecutivas que nos van a asfixiar y que se nos va a salir de la mano. Entonces aquí nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? Entonces uno nota lo siguiente: él lo que quiere es acabar con la institucionalidad
en nombre del pueblo. Oh pueblo, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Parafraseando un poco las palabras de Madame Roland cuando decía, oh libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Es exactamente eso, es la manipulación del pueblo, a pesar de que Petro es el personaje más impopular que existe hoy en Colombia. Pero él quiere de esa manera pues tener un proyecto marxista mucho más radical, que es un nuevo paradigma de anarquía que él quiere colocar en el país mediante un régimen del terror. Él va a querer convulsionar al país. Va a ser una situación muy difícil y será que hasta la guerra civil, no sabemos, pero creo que eso le convendría a él para precisamente imponer que una dictadura y una mordaza para todos los colombianos. Claro que vendrán en esa situación los moderadores de siempre, el centro, para proponer situaciones salomónicas y en las que salve la causa de la revolución comunista, porque la revolución comunista aquí tiene un gran aliado, el centro. El centro viene siempre a defenderlo, como ocurrió con el acuerdo de La Habana en el año 2016-2017, que fue gracias a la intervención del doctor Uribe que se salvó el acuerdo de La Habana, que terminó en la victoria de Petro en el poder y con una mordaza para todo el país. Pero en fin, ¿cómo se soluciona toda esa anarquía? Aquí entra una situación que yo dudo mucho, yo desconfío, en que todos nuestros amigos están muy empeñados en una discusión de orden jurídica, de orden política, entrar en la arena política, y pues hacen bien porque es de buena voluntad, pero yo dudo que eso a estas alturas sea la solución. Nosotros debemos rescatar los principios y valores religiosos, reconstruir la Colombia insignium crucis. Yo no digo que tiene su papel todas estas discusiones de orden jurídica y política, hay que hacerlas, pero insignium crucis, si no, no hacemos absolutamente nada. El país está siendo llevado pues a una situación de anarquía, un nuevo paradigma de caos, de anarquía, en que prácticamente se va a atomizar el poder de la ley. Las leyes van a ser cabildos locales que van a tener sus propias leyes, y el imperio de la Corte Constitucional, el imperio de la Constitución del 91 se va simplemente a disolver en un caos y en una confusión, que es evidente que lo único que puede solucionar ese cargamontón será mostrar que Petro no es el presidente, que tiene que ser destituido mediante el juicio político, porque él ganó las elecciones con trampa, con fraude, con delitos claramente, y por lo tanto es la única manera, pero sobre todo la única manera es volver los ojos al cielo, rezarle al Sagrado Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, por intermedio de ella, que salve a Colombia del comunismo, de la ideología de género, de toda esa persecución que cada vez más nos lleva pues a una situación de anarquía, de desmonte de las instituciones, y que va a aflorar toda esa, ecología, indigenismo, ancestralidades, que es exactamente la meta de un Petro que siempre le ofreció, simplemente que ahora la va a llevar no por la institucionalidad, sino a la mala. Acostúmbrense, señores, que vienen tiempos de grande convulsión, porque Petro quiere incendiar al país. En el marco de todos esos valores, rescatemos el rosario público por Colombia, pidiendo la protección hasta que no sea posible. Protección contra el comunismo, contra la ideología de género, contra el postmarxismo cultural que está destruyendo nuestros valores, nuestras institucionalidades y la libertad religiosa. Y de hecho existe ahora una nueva proyecto de ley que está está próximo a ser firmado, por lo cual será delito el discurso de odio. Es decir, ningún católico vamos a poder atacar el aborto, atacar el transgenerismo, atacar la ideología de género, atacar las feministas, discutir sobre los valores morales, porque todo eso será discurso de odio, y ahí vendrá la cárcel para los colombianos y se acabará la libertad de expresión.
Señores, eso ya es un proyecto de ley que fue sancionado y está a punto de ser firmado. Es decir, esa es la realidad del país. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pues veremos hasta qué punto podremos seguir mostrando el rescate de los valores y mostrando el mal de todas esas ideologías minoritarias, pero que dicen que es el poder del pueblo, pero son verdaderas minorías que nos están queriendo imponer una dictadura de un país sin ley, sin moral, enteramente desarticulado. Y entonces, a esas alturas, yo quiero remontar a las palabras del profesor Plinio Corrado de Oliveira, que él en vida todavía en la década del 90, él decía que llegará un momento en que los católicos seremos amordazados y no podremos más defender los valores morales y nuestra institucionalidad. ¿Qué hacemos en ese momento? Cuando sea prohibido seguir proclamando el imperio de la ley moral, de la ley de Dios, de la ley natural, entonces nosotros nos volveremos a predicar los novísimos del hombre. Muerte, juicio, infierno, gloria. Es decir, que hay un Dios que nos va a juzgar en la recta justicia. Y es que es el problema. Hemos ido perdiendo el temor de Dios que nos juzgará en base a la ley eterna. Vamos a hacer de esa manera, pero pues en fin, lo importante es que los colombianos despertemos y realmente a partir de ahorita creemos una verdadera base, una verdadera barrera frente a ese nuevo paradigma de anarquía, caos y digamos, destrucción de la institucionalidad que pretende Petro. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Espero que le haya gustado y que nos hemos ganado su me gusta y que usted se suscriba también a nuestro canal de manera tal a que usted también participe mediante comentarios y aportes a todo lo que siempre comentamos aquí.